Agradecer a la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y en particular a los moderadores de esta mesa, Antonio y María Ángeles, la oportunidad de presentar en este foro una de las partes fundamentales del concepto One Health, que es la seguridad alimentaria. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué vamos a hablar en un foro de infectólogos, mayoritariamente, como bien ha dicho Elena, médicos. Vamos a hablar de los alimentos y la seguridad alimentaria. Pues ya lo ha introducido en su presentación anterior, pero es ridículo pensar que tenemos barreras geográficas y barreras de especie. Los microorganismos, las bacterias, los virus, como estamos viendo ahora mismo en esta pandemia, no entienden ni de barreras geográficas ni de barreras de especie. Y es un concepto. Esa aproximación es un concepto muy antiguo y ya en 1848 el padre de la patología moderna, Rudolf Virchow, indicó que realmente no tendría que existir diferencias de aproximaciones entre la salud humana y la salud animal, porque al final buscaban un único objetivo, que es la mejora de la salud de la comunidad. Esta pandemia nos ha puesto de relieve algo que muchas veces se nos olvida, que la industria alimentaria es una de las industrias más importantes y robustas con las que contamos. Durante esta pandemia hemos tenido, sobre todo los primeros días, desabastecimiento de algunos productos, papel higiénico, etcétera, pero nunca, al menos en España y en toda Europa, hemos tenido un desabastecimiento de ningún tipo de alimento. Y eso se debe principalmente a porque es una industria consolidada, madura y que alberga una gran cantidad de trabajo. Como pueden ver aquí los datos, podemos ver que el mercado global de alimentos supera los 3 trillones de dólares, que el crecimiento, o sea, que la producción de diferentes especies animales es elevadísima. Por ejemplo, en el caso del porcino, se producen al año más de 100 millones de toneladas y ese incremento además es exponencial y continúa estable. Es más, algunas instituciones internacionales han establecido una perspectiva hasta el año 2025 y comparando las demandas de alimentos y de diferentes bienes con el incremento de la población y respectivamente si hablamos del primer mundo o de países en vías de desarrollo, la demanda de diferentes tipos de alimentos es superior y muy superior al incremento de la población. Es decir, la demanda de alimentos va a seguir continuamente incrementándose. Y además estamos ante un mercado, ante un mundo global. Esto es una foto de hace muchos años que fui a un congreso a Toronto y el día antes me fui a un mercado que es muy famoso en esa ciudad y pude comprobar que había tofu del sudeste asiático, frutos secos de Oriente Medio, caviar ruso y también pude ver que había jamón español. Esto, que es algo muy importante y enriquecedor a nivel individual y de sociedad, también contiene alguna serie de problemas, porque importamos cultura, importamos alimentos y también importamos la microbiota que contienen. Y muchas veces esa microbiota puede ser nociva para la salud, de tal manera que en algunos casos, en algunos blogs, se han hecho las bromas de que, bueno, pues este es un blog de, no sé aquí el puntero, el blog de la Asociación de Mujeres Embarazadas de Canadá, que habla sobre la histeria, que ahora aquí, particularmente en Andalucía, recientemente ha sido un problema muy serio. Y luego unos colegas de la Universidad de Copenhague hacían la broma de que salmonela se puede encontrar en cualquier lado, incluso en los cereales de desayuno. Pero generalmente la realidad supera la ficción y hace 1 año y medio tuvimos un brote de salmonelosis en Estados Unidos por el consumo de alimentos de desayuno. Entonces, una vez que hemos contextualizado lo que es la industria alimentaria, el origen de esta charla consiste básicamente en que de las 1.400 enfermedades infecciosas que afectan al ser humano y que ustedes conocen muy bien como infectólogos en su rutina diaria, más de 1.000 son de origen o pueden ser sufridas por animales. Es lo que se denomina zoonosis. Con lo cual, la aproximación tendría que ser muy estrecha entre lo que es la sanidad humana y la sanidad animal. Sin embargo, ese flujo de información, esa colaboración es muchas veces pequeña o nula. De hecho, aquí hay algunas fotos de algunos casos en concreto, por ejemplo, fotos de patología de Crohn
y la que está asociada a la misma en el caso de animales como es la enfermedad de Lyme, etcétera, etcétera. Vemos cómo afrontamos algunas pandemias en animales y cómo las afrontamos a nivel bueno, epizotías o panzootías a nivel animal y cómo las pandemias las afrontamos a nivel humano, como vemos a día de hoy. Como el 60% de las enfermedades infecciosas son transmitidas por los alimentos, una de las vías principales de transmisión es sin duda los productos derivados de los mismos, ya sean la carne u otros productos derivados. Con lo cual, la seguridad alimentaria es un puente muy importante, no solo de la transmisión de estos patógenos con los que ustedes tienen que lidiar todos los días, sino también para poner en contacto esos dos mundos que no están conectados y lo debieran estar. Para, como bien ha introducido antes Elena, tener una aproximación holística, global, que también tenga en cuenta el medio ambiente, porque al final es el repositorio de todo nuestro mal comportamiento, acaba allí, para tener una aproximación One Health. ¿Y qué entendemos como seguridad alimentaria? Porque todo el mundo habla de seguridad alimentaria, pero justamente es el único término científico o legislativo que en español tiene una única palabra y en inglés tiene dos. Cuando hablamos de seguridad alimentaria podemos hablar de food safety o de food security, mientras que la segunda hace relación a la disponibilidad de alimentos. La primera, que es la que estamos tratando aquí esta tarde, hace relación a la inocuidad de los mismos. Y tenemos diversas definiciones. La más ortodoxa, la primera, que es la que recoge el Codex Alimentarius, el libro que recoge toda la información alimentaria de las dos organizaciones mundiales que trabajan en ello, la de la alimentación FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Pero para mí, la que he resaltado, la que más me resulta más interesante es la última, porque primero la describe como, que es de la Wikipedia, y para mí es la más interesante porque la describe primero como una disciplina científica y habla sobre que olvida términos más o menos leguleyos sobre si se hace la conservación adecuada o no, habla simplemente cómo tenemos que manejar durante toda la cadena alimentaria los alimentos para evitar que nos provoquen enfermedades, asignándole el nivel de disciplina científica. Y la seguridad alimentaria realmente es un problema muy serio. Es el patito feo generalmente en salud pública y en enfermedades infecciosas humanas, pero si lo ponemos en el contexto, y tal como indica la Organización Mundial de la Salud, anualmente existen más de 2 millones de fallecimientos asociados directamente a procesos gastrointestinales producidos por más o menos 200 enfermedades. Que si los ponemos en el contexto de las 3 enfermedades prioritarias antes de la COVID, por supuesto, de carácter infeccioso, que eran el SIDA, la malaria y la tuberculosis, prioridades establecidas por la Organización Mundial de la Salud, vemos que ninguna de ellas por separado llega al nivel de fallecimientos que supone las enfermedades transmitidas por los alimentos. Asimismo, otros datos que recoge la propia Organización Mundial de la Salud es que cada año se producen más de 1.700 millones de casos de diarreas, afectando a 200 millones de personas en cada momento del día, lo que supone una media de 60 millones de litros de diarrea, que para ponerlo en un contexto es la cantidad de agua que cae por las cataratas Victoria en un minuto. Mucha, mucha, mucha diarrea. Y además los americanos hacen una estimación de lo que afecta a la sociedad, y de tal manera que analizando y haciendo estimaciones del número de casos que afectan a los americanos anualmente, comprueban que en aquellos que se pueden asignar una etiología más o menos conocida, existen más o menos 10 millones de casos, incrementándose a casi 48 millones de casos si incluimos a aquellos de una etiología desconocida. Y además, a los americanos les encanta hacer los cálculos económicos de lo que supone. Teniendo en cuenta el gasto hospitalario, el gasto terapéutico, las horas de trabajo perdidas y el DALY, la pérdida de calidad de vida, calculan que esas 47 millones, casi 48 millones de enfermedades anuales suponen casi 78.000 millones de dólares. Poniéndolo en un contexto, al cambio de ayer, suponen casi 68.000 millones de euros. Y si lo comparamos con lo que ha invertido la Unión Europea en el último programa bianual de investigación, Horizonte 2020, que finalizó este año, podemos ver que el coste que tienen los Estados Unidos con una población que es un 60% de la europea supone lo que hemos invertido en
casi lo que hemos invertido en investigación en los últimos 5 años. Y si miramos únicamente los costes de subvención, es decir, lo que se ha financiado para proyectos directamente, casi supone las infecciones en Estados Unidos de carácter alimentario 3 veces lo que hemos invertido en Europa en los últimos años. Y además, aunque no se tiene muy en cuenta cuando se hacen encuestas en los eurobarómetros, tiene un impacto social. En el último estudio que se realizó hace casi 10 años, preguntándole cuáles consideraban a los ciudadanos de diferentes países de la Unión Europea, cuáles eran los factores principales que modulaban o afectaban a la salud, en muchos de los países se recogió de una manera significativa la seguridad de los alimentos. Y en el caso particular de Italia, casi 1 de cada 5 encuestados decía que la principal causa de falta de salud era que los alimentos no eran seguros. Y esto hace muy poco tiempo, además, tiene una connotación no solo social, sino también mediática. Hace unos años, hace justo 10 años, hubo un brote que afectó de una manera muy severa y de una manera indirecta aquí a Andalucía, que es la famosa crisis del pepino en Alemania. Como ustedes recordarán, al final se asoció, fue un problema al final multinacional que surgió en el Land de Hamburgo, en el cual un grupo de personas, hasta más de 50 personas, fueron inicialmente infectadas por una bacteria Escherichia coli, que provocó un problema bastante grave, con finalmente más de 3.000 personas afectadas y más de 50 fallecimientos. Al final, haciendo un análisis pormenorizado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que la transmisión fue debida al consumo de brotes de soja producidos en un principio en Alemania, pero importados contaminados de Egipto. Esto es muy importante porque durante esa crisis se produjo los 2 minutos más caros de la historia. Si pensamos que tener políticos incapaces es algo único y propiedad única de los españoles, también sucede incluso en Alemania. Tuvimos la desgracia, sobre todo los españoles y los andaluces, de que apareciese la ministra de Sanidad del Land de Hamburgo asociando que los casos de este brote eran debido al pepino español. Esos pepinos realmente tenían una Escherichia coli enterohemorrágica o 157, pero no tenía nada que ver con la causante de este brote internacional. Es más, 2 días después, el Instituto de Salud Pública, Robert Koch, la contradijo. Eso supuso un coste para el sector vegetal español de más de 300 millones de euros. Y el coste global de la crisis supuso a la Unión Europea un coste superior a los 1.000 millones de euros. Y también fue muy importante porque fue la primera vez que se implementó técnicas de genómica para detectar el agente causal de una infección sin tener que aislarlo previamente. Hablamos de hace 11 años, pero ya se fue capaz de que un consorcio internacional liderado por el Hospital de Hamburgo y la Universidad de Birmingham fuesen capaces de trazar y separar toda la información bacteriana de la secuenciación masiva de las heces de los pacientes para determinar que la causa era un Escherichia coli o 104H4. Y por último, como sucedió en verano, que hay muy pocas noticias, estuvo todo el día en el candelero. Y también, como yo le digo a mis alumnos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es una labor muy importante de aquellos que nos dedicamos a la alimentación e incidir en mandar mensajes adecuados. Últimamente tenemos en los medios de comunicación muchas personas hablando y muchas veces dan mensajes inadecuados. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, podemos ver un recorte de un periódico americano en el cual se recogía la información y en una frase se metió la pata 4 veces. Realmente Escherichia coli, como bien saben ustedes, no es un virus y desde luego no estaba asociado, por supuesto, a los pepinos españoles. Ya porque voy bastante retrasado, también es muy importante el carácter emergente de este tipo de enfermedades generalmente asociados a los alimentos. Y ese carácter emergente ha aparecido principalmente en seguridad alimentaria porque disponemos de nuevas herramientas. Hasta hace poco más de 50 años no teníamos microscopios electrónicos para poder ver virus entéricos y no teníamos técnicas moleculares para detectar de una manera fina protozoos transmitidos por aguas o por alimentos. Además,
el envejecimiento de la población, la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, la globalización del mercado y, sobre todo, la modificación de los hábitos de consumo han hecho que aparezcan nuevos peligros, nuevos peligros con los que no contábamos. De tal manera que si analizamos todos los riesgos o patógenos emergentes que han surgido en los últimos 30 años, es una tabla desarrollada por la Universidad de Edimburgo, y le ponemos una flecha a todos aquellos que se pueden transmitir o ha sido descrito su transmisión a través de los alimentos, podemos comprobar que un tercio de los mismos se pueden transmitir de los alimentos. Y además, si tenemos en cuenta los que se transmiten por los alimentos y tienen carácter zoonósico, es decir, que provienen de los animales directamente, podemos decir que solo tendríamos que eliminar 3 o 4 de ellos, con lo cual casi un tercio de los patógenos que han emergido en los últimos 30 años se pueden transmitir de una manera natural o de una manera corriente o general a través de los alimentos. ¿Y cuáles son los actores principales generalmente que tienen relevancia en salud pública? Bueno, volviendo de nuevo a los datos de Estados Unidos, podemos ver que los principales son de carácter vírico. Casi el 60% de las infecciones transmitidas por los alimentos en Estados Unidos son debidas a virus y principalmente a un tipo de calicivirus, a los norovirus. También podemos ver que las infecciones transmitidas por alimentos de origen bacteriano son principalmente debidas a salmonela. Y también vemos que tenemos un parásito especial, que es un protozoo, Toxoplasma, que además tiene un carácter particular, como bien saben ustedes, que es que puede traspasar la barrera hematoplacentaria y provocar daños muy serios al feto. Datos similares podemos ver en Europa, donde vemos que, estos son los datos más recientes, publicados en el informe anual de la EFSA junto con el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas. La principal agente causal de enfermedades es salmonela y el segundo serían los, es Campylobacter y después serían los virus de origen entérico. Podemos ver que, aunque hay modificaciones año a año, la situación es más o menos estable, y también podemos ver que la inmensa mayoría, como no puede ser de otra manera, de los casos no suceden en el hogar, sino están asociadas por el consumo de alimentos fuera del hogar, porque existe un efecto multiplicador. Si hay un problema en una cocina y el número de comensales es muy alto, la probabilidad de que ellos sean infectados se incrementa notablemente. Y me queda poco tiempo, había preparado una serie de ejemplos de intervención One Health y voy a solo gastar unos minutos para hablar sobre un ejemplo que es uno de los ejemplos más emblemáticos y los que trabajamos, no solo yo, sino también varios miembros de la mesa, para comentarlo. Uno de los ejemplos es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, seguramente cuando lo estudiamos todos hace muchos años, en mi caso, lo estudiábamos como un virus de transmisión humano-humano asociado a zonas endémicas, generalmente Centroamérica y África. Sin embargo, hemos comprobado que existen otros genogrupos, el genogrupo 3 y 4, que los compartimos con diferentes especies animales, principalmente suidos, como el cerdo o el jabalí, y tienen un papel no de transmisión de contaminación hídrica y transmisión humano-humano, sino una transmisión a través de los alimentos de carácter zoonósico. Esto ha hecho que sea una enfermedad muy mediática, particularmente en el Reino Unido, donde un hepatólogo eminente, Henry Dalton, la denominó como el Brexit virus, porque, como vamos a ver ahora, ellos asumen que la epidemiología de la hepatitis C en el Reino Unido no puede estar atribuida únicamente o exclusivamente a los cerdos británicos, sino que realmente se la hemos importado, como siempre, a los malditos europeos. En el año 17, hace pocos años, se hizo el primer informe sobre la situación de hepatitis C a nivel europeo y se comprobó una serie de cosas. La primera es que se había incrementado en los últimos 10 años, que recogía el estudio de 2005 al 2015, el número de casos se había incrementado por 10, siguiendo además una diferencia particular en el cual principalmente se afectaban a varones de más de 55 años, casi un ratio 3:1, y además
A diferencia de lo que pasaba en los años 80, la transmisión principalmente era doméstica por el genogrupo 3, es decir, una transmisión zoonósica y generalmente asociados a los animales. Aunque, bueno, este estudio estaba un poco sesgado porque la mayor parte de la información provenía de los países en los que hay una vigilancia de hepatitis muy seria, que es el Reino Unido, Francia y Alemania. Ese mismo año, la Unión Europea solicitó un informe científico a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, en la cual se recogió o se estudió el posible papel que tenía la hepatitis C como un patógeno de origen alimentario, un riesgo en salud pública por su transmisión a través de los alimentos. Y lo que fue sorprendente para todos es lo que pueden ver en la parte inferior izquierda, que es la nota de prensa, el press release que hizo la propia EFSA, una parte de la propia Unión Europea, en la cual se pone un titular tan caliente como decir que la hepatitis C estaba asociada al consumo de alimentos poco cocinados. Eso sí se puede, no sé si se ve, se publicó el día 11 de julio y la noticia que aparece a la derecha, el 12 de julio, es una nota de prensa de la Asociación de Productores de Porcino, el equivalente británico a Interpork, diciendo que es muy importante, es una problemática muy importante, que hay que investigar más y la coletilla final que no había datos que soportasen que esa problemática que acontecía en el Reino Unido estuviese asociada a los cerdos británicos y que se debía a la importación de cerdos europeos. Esto, que parece una tontería, supone un problema muy serio para la Unión Europea y particularmente para España, que es el primer productor de ganado porcino y que más del 60% de su producción está asociada a la exportación. Ese mismo mes de julio, la revista Lancet hizo un editorial sobre el tema indicando la información más relevante de esos dos informes. Por un lado, hablaba de ese incremento por 10 en los últimos 10 años, indicaba también la conclusión más importante del informe de la EFSA, diciendo que la transmisión fundamental era a través de la carne de cerdo o de productos poco cocinados. Y aquí simplemente lo que quería hacer es un estudio de metaanálisis muy rudimentario de dos papers de ese mismo año recogidos en Emerging Infectious Diseases. En el de la izquierda es un estudio de Francia en el que se hace una estimación del número de casos que se producen anualmente y recogen que la estimación de casos es en torno a 68.000 casos, casi 70.000. Y en el paper de la derecha pueden ver que es un paper sobre la variante de conejo de hepatitis C, pero la información que me resulta muy interesante es que dice en su abstract que de manera bianual, es decir, cada 2 años, se producen o se reportan, se notifican 900 casos, es decir, una media de 50. Con lo cual, en ese país hay una subestimación del número de casos de hepatitis C de más o menos 100 por. De tal manera que si volvemos al estudio del ECDC en el que se concluía que había una media de 5.000 casos descritos anuales y lo multiplicamos por ese factor de corrección, podemos ver que la problemática a la que estamos sometidos a nivel de la Unión Europea no es de 5.000, sino posiblemente de más de medio millón de casos anuales de hepatitis E. Y ya, sin más, de nuevo agradecer a los moderadores la oportunidad de introducir a la seguridad alimentaria en un foro de enfermedades infecciosas. Muchas gracias por su atención.